eutanasia estando en prisión y cuando tenía que todavía estaba sometido a juicio por los daños que había hecho. Entonces se manifestó, digamos, el problema de pues, su decisión de tener la eutanasia, puesto que como resultado, puesto que entraba dentro de las categorías de la ley porque había sufrido unas heridas, pero a la vez la deuda que dejaba pendiente con los que había perjudicado, que pedían que no se le aplicase la eutanasia para que continuase el juicio y que porque quizá les tenía que indemnizar, cosa que, fíjense, ponía de manifiesto los lazos que una persona mantiene con los demás, en este caso, de tener que indemnizarlos, y que está, es decir, la forma en que las vidas humanas se entrelazan unas con otras y que se manifestaba aquí en unas personas que no por amistad y no porque lo quisieran mucho, sino por otras razones, querían que se quedasen aquí. Finalmente se decidió no autorizar su eutanasia y no hacer que se quedase para responder. Y tiene lógica desde el punto de vista legal, porque si hay gente que te puede decir, no, quédate, que tienes que tratar cosas conmigo, sería como precedente, hubiese sido, digamos, muy peligroso, porque manifestaría que, claro, las vidas humanas siempre están entrelazadas unas con otras, etcétera. Pero lo que quiero decir es que, fíjense, la ley apenas tiene un año, ya ha dado un caso curioso, inesperado, nadie había pensado que podía pasar una cosa parecida, etcétera. O sea, y sobre todo este caso, este caso del vigilante al que hay quien no quiere dejar que se vaya, también manifiesta un problema específico que es el que está en el origen, digamos, de la riqueza de la eutanasia, y es que la vida de cada uno siempre está ligada con las vidas de los demás. Es decir, esa obviedad, que la vida de cada uno es una cosa en la que uno está, pero también están otros, esa obviedad es la que comparece en el caso de este vigilante jurado y que se manifiesta, si se fijan, con la obviedad de que si uno va por la calle y está cruzando un puente y ve que uno se está atando una piedra al cuello para tirarse, si simplemente dijera buenas tardes, prosiga usted con lo suyo, que yo proseguiré con lo mío, se vería ahí una crueldad, una falta de humanidad. Parece que desde siempre la idea es que nos tenemos que interesar, qué está haciendo, hombre, buen hombre, qué hace usted con esa piedra. No digo que a lo mejor, incluso admitiendo que a lo mejor puede tener buenas razones, de acuerdo, pero parece que en principio nos tenemos que interesar, o sea, que en principio esa imbricación de una vida con otra está presente. Por supuesto en abstracto, porque luego caben razones concretas, caben razones concretas que justifiquen el que alguien se pueda suicidar. O sea, es un error decir, no, nadie se puede suicidar nunca. O sea, estamos en que nadie... Quiero decir, el hecho de que es verdad que nos veamos obligados a interesarnos por alguien que nosotros hace preparativos y como mínimo ver qué está pasando ahí. Parece que esa petición es razonable. De ahí a llevar a que nunca nadie puede tener una razón para suicidarse es un paso erróneo, falaz, pero que sin embargo se comete mucho. Quiero decir que si esa persona es Hitler en el búnker, ¿y qué hace usted, buen hombre? Y dice, bueno, es que están los rusos a 300 metros, no puedo esperar. Los americanos por el otro lado no puedes. Entonces dirías, sí, buen hombre, bueno, buen hombre no, dirías, comprendo y seguirías. Quiero decir, ¿no te parecería que intentar convencerle de que no, que hay buenas razones para continuar, en el caso de Hitler, que tuvo que acabar, sea a sí mismo, a su perro, a su mujer y a todo lo que andaba por allí, porque estaba en una situación absolutamente espeluznante? Pero quiero decir, del hecho de que a veces puede haber buenas soluciones, que eso lo ha sabido siempre el pensamiento, quiero decir, el pensamiento estoico, la propia muerte de Sócrates ha estado como siempre como una escenificación de que a veces el darse a sí mismo la muerte puede estar perfectamente justificada y ser escenificado, pero el que a veces esté perfectamente escenificada no quiere decir que no quiere decir que lo esté siempre, ni tampoco que no lo esté nunca, y por lo tanto lo que estoy queriendo decir, que quizá me haga un lío, es que la riqueza, digamos, de la cuestión es que
precisamente ni es que nunca podría hacerse la eutanasia, que sería obvio, entonces ni cada uno sabe lo que tiene en la propia vida y a los demás no nos interesa nada. ¿Entienden lo que quiero decir? No, sino que es un camino de en medio difícil de establecer. En general, por eso, porque hay que establecer un camino de en medio, es buena idea, que sobre todo lo que ha venido pasando en el siglo XX, y ha venido pasando sobre todo por la evolución que ha dado a la cuestión, la aparición de la medicina moderna, los hospitales modernos, etcétera, tiene todo el sentido de que a lo largo del siglo XX y después de mucho discutir las viejas cuestiones complicadas por cuestiones nuevas, se hayan ido haciendo leyes que lo que han hecho nada más y nada menos es decir, vale, ni es que no nos importa nada lo que usted haga con la vida, ni es que nadie puede decidir acabar con su propia vida, sino que hay un camino intermedio difícil en el que hay que tomar decisiones, en el que esas decisiones involucran al Estado, a la persona que está en una situación determinada, a sus familiares, etcétera, y por lo tanto es necesario hacer una ley que lo que hacen las leyes es dejar claro quién tiene que tomar según qué decisiones, en qué circunstancias, qué es lo que hacen las leyes. De bueno, usted podrá decidir acabar con su vida si se dan esta serie de circunstancias. ¿De acuerdo? Es decir, repartir las decisiones de una forma clara. Dejar claro quién decide en este asunto, dejar claro de, bueno, pues entonces usted puede tomar tales decisiones, los deudos pueden tomar tales decisiones, el Estado puede tomar tales decisiones, los jueces pueden tomar tales decisiones. Ponerlo por escrito y dejar claro quién decide en estos asuntos tan complicados como el de la vida humana y el final de la vida humana es, digamos, una ventaja y es una cosa que hay que agradecer a las leyes, a todas las leyes que se han hecho y, por supuesto, a esta ley española también. En general, porque en este asunto desde hace siglos se ha venido decidiendo. O sea, no es verdad que no se decidiera sobre la muerte de los demás. Es decir, no es verdad que los médicos o los familiares no decidieran cuándo poner fin. Eso se ha venido haciendo, lo que se hacía sin decirlo, por decirlo así. Se hacía sin reconocer que se hacía. Ahora simplemente vamos a reconocer, vamos a decir qué decisiones puede tomar la persona esta, qué decisiones puede tomar. Simplemente lo que se hace es aceptar, no es que se pase a no se decidía nada, ahora se decide, sino hacíamos ver que no decidíamos y ahora admitimos que decidimos y establecemos quién decide. Esto se ve muy claro, por ejemplo, los antropólogos han estudiado en sitios como la India y otros sitios casos en los que la población, digamos, de 20 años, pues el 70% son hombres y el 30% mujeres. Entonces eso claramente algo pasa, puesto que cuando se estudia los nacimientos suelen ser al 50% o en ese sitio como en el resto del mundo, porque eso es algo biológico. Entonces, si se estudia aquello, nunca nadie, lo obvio es que se han eliminado niñas entre 0 y los 20 años, pero nunca nadie reconoce que ha eliminado a una niña, ¿de acuerdo? Nadie es consciente de eso, porque se hace durante esos 20 años a través de decisiones pequeñas de, no sé, pues si hace frío, tú con ese abriguito ya te va bien y al niño lo abrigas más. Si es de noche y hay que ir a hacer algo arriesgado, pues mejor que vaya la niña. Y poco a poco vas poniendo, sin que nadie tome la decisión, simplemente se va poniendo a la niña en situaciones de mayor peligro y así consigues la proporción sin que nadie haya decidido nada, ¿de acuerdo? Fíjense que ya eso ha sido la forma tradicional que manifiesta la opresión a las niñas. ¿Por qué Caperucita está yendo por el bosque si hay lobos? ¿No? Eso nunca se ha entendido, excepto en este contexto. O, por ejemplo, en Los Miserables, cuando Jean Valjean encuentra a la hija de Cosette en la novela Los Miserables, sabe que la están tratando mal porque la encuentra de noche como una caperucita que ha ido al bosque a coger no sé qué. Y entonces sabe por qué mandan a esta niña pequeña al bosque. Porque quieren que muera y por eso se la quita a los malos aquellos. Quiero decir que las decisiones se pueden tomar como se toma esto y son decisiones de vida o muerte que establecen cuántas niñas viven y mueren sin que nadie sea consciente, porque tú a las madres y a los padres les preguntas y no quieren a sus hijas y lloran cuando mueren las niñas, no las querían matar. Entonces nosotros con la eutanasia la hacíamos de esa manera, sin admitir que
sin admitir que se tomaban decisiones, pero se tomaban decisiones los médicos, tomaban decisiones los afectados, tomaban decisiones los parientes y los jueces, y aquí lo único que está haciendo esta ley es admitir eso y repartir las decisiones. Entonces, eso es lo que tiene de bueno esta ley, y como todas las leyes que se hacen sobre este asunto. Como ya no tiendo a irme a meterme en jardines, ya no iré a la cuestión, solo diré que llama por eso la atención que una ley tan valiente como esta, y como todas las que reparten decisiones, sin embargo, hay un momento en el que dice, la disposición adicional primera dice, sobre la consideración legal de la muerte, y lo que dice es que la muerte como consecuencia de la prestación de ayuda para morir tendrá la consideración legal de muerte natural. O sea que la inscripción es muerte natural, porque lo dice la ley. Llama la atención porque la definición de muerte natural es en la que no interviene humanos. Esa es la definición. Aquí, esta sería, como consecuencia de decisiones, sería lo más contrario posible a una muerte natural. ¿Estamos de acuerdo? La persona ha decidido, hay un montón de comités, es de las muertes más antinaturales. Es de las muertes más... Y sin embargo, la ley pide que se inscriba muerte natural, como para que no quede huella de que se han tomado decisiones. Y yo entiendo que lo hace con buena fe, quizá para que nadie pueda decir, jeje, tu padre se eutanasizó porque no quería, no te soportaba ver lo mala persona que eres. Entiendo que lo hayan hecho, pero no deja de ser una hipocresía típica de estos asuntos. Nadie reconoce, no, si él murió solo, como dice el refrán, y no es tampoco el refrán, es casualidad que lo diga en femenino, entre todos la mataron, ella sola se murió, que es lo que pasa con esas niñas, entre todos la matan y ella sola se muere, no hay ninguna decisión, y aquí también parece que con la inscripción de muerte natural, en el fondo tan falsa, tan antinatural, se está diciendo entre todos lo mataron y ella sola se murió, cuando en realidad aquí es justo es todo lo contrario. Ella decidió morir, hay un montón de burócratas que intervienen, etc. Llama la atención, digamos, y es una digamos, llama la atención la contradicción, puede entenderse, pero no sé, es lo que se me ocurría decir para acabar. Y como un ejemplo más de lo rico, complicado, importante en el fondo, que es la cuestión de la eutanasia y estas reformas legales. Y con esto acabo. Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, pues muchas gracias al doctor Méndez y entonces ahora damos paso a lo que figura aquí como mesa redonda, y la primera en intervenir va a ser la señora Isabel Alonso Dávila, que como he dicho antes es miembro de la Asociación pel Dret a Morir Dignament de Cataluña, y el título de su intervención es, bueno, la lucha por el derecho a la muerte digna. Muchas gracias por tenerte aquí con nosotros en la facultad, y lo que sí te ruego es que enciendas el... Ahora ya sí, estaría encendido. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Doy yo a la facultad y al Observatorio de Bioética y Dret por organizar esta jornada y además por tener en cuenta a la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Yo estudié Historia, he sido profesora de Historia de Instituto, algún año como asociada en la Autónoma también, pero sobre todo voy a hacer un planteamiento histórico de cómo hemos llegado hasta aquí, porque tengo que decir que de alguna manera hemos sido sorpresa mundial. O sea, como ha dicho el interviniente anterior, leyes de eutanasia en Europa había en Bélgica, Holanda y Luxemburgo, en Bélgica y Holanda desde el 2002, en Luxemburgo desde el 2007, y un país con la imagen que tiene España, con una herencia católica importante y con una iglesia católica además muy impositiva, porque también en Bélgica es un país de tradición católica, pues hemos sido sorpresa mundial, o sea que ha despertado mucho interés, ¿no? Y entonces yo un poco lo que os voy a intentar explicar aquí es desde el punto de vista de la asociación cómo ha sido posible que España haya sido el cuarto país de Europa. Podríamos hablar del mundo porque las leyes van avanzando muy rápidamente, pero tampoco me quiero alargar, ¿vale?
Entonces, vamos a ver cómo ha sido este tema. A ver, antes he probado esto y pasaba, ahora no pasa. No, hemos rato tampoco. Vale, perfecto, ya pasó. Vale, pues entonces, para empezar, a mí me gusta mucho el filósofo francés Edgar Morin, que para explicar la realidad, él solía decir que solemos trabajar con antagonismos, ¿no? Con grupos antagónicos, y él elaboró esta teoría del bucle. El bucle nos ayuda, el movimiento en bucle nos ayuda a entender mucho mejor la realidad que si trabajamos con estos opuestos. Entonces, partiendo de esta idea del bucle de Edgar Morin, yo he pensado un poco cómo hemos llegado hasta aquí y creo que han participado en que tengamos una ley de eutanasia en España diversos actores y actrices en este movimiento en bucle. El primero, y no es por presumir, pero es verdad, ha sido nuestra asociación. O sea, nuestra asociación fue la que puso este tema en agenda ya en el año 1984. Un segundo actor que ya ha nombrado también el interviniente anterior han sido los casos que se han hecho públicos, que yo luego nombraré también y que han ayudado mucho, nos han ayudado a reflexionar. Ya el debate no era una cosa abstracta sobre si teníamos derecho o no, sino era sobre si Ramón Sampedro tenía derecho a ser ayudado a morir, es decir, que concretábamos en los casos nuestras reflexiones sobre el tema. Esto también ha tenido bastante, se ha visualizado mucho la persecución judicial, las veces que se ha utilizado este código penal para condenar a personas por ayudar a otras a morir, que hoy en día con la ley de eutanasia esto ya no podría suceder. Y también esta persecución judicial ha despertado la reflexión y, por ejemplo, el Comité de Bioética de Cataluña o este mismo Observatorio de Bioética y Dret de la Facultad de Derecho de Barcelona han elaborado documentos importantes que han ayudado a hacer una reflexión a nivel legal, de bioética, etcétera. Hemos tenido la suerte en este país de que los medios de comunicación han sido normalmente exquisitos con este tema. Es increíble porque tenemos televisiones que les gusta mucho plantear los temas de manera morbosa y tenemos que decir que si repasamos el tratamiento que han dado los medios desde el caso de Ramón Sampedro al tema de la eutanasia ha sido de una gran ayuda. Porque lo han planteado muy bien. Los últimos reportajes que ha hecho TV3, una vez aprobada la ley sobre la eutanasia, han sido también exquisitos, nos han ayudado a comprender y han personalizado las situaciones. Y por último, esto es un bucle, ahora yo digo por último y me salto a Morin, esto es un bucle, los partidos políticos, los debates parlamentarios en el Congreso, que ahora quizás nos sorprendamos, y en el Parlamento de Cataluña, por hablar de aquí y porque ha tenido mucha importancia al final en la aprobación de esta ley, pues han constituido todos estos actores. Yo quería destacar que nuestra asociación se fundó en el año 1984, es decir, que tenemos 37, 38 años de historia y que ya el fundador, que es Miguel Ángel Lerma, que tenéis aquí, que escribió una carta al diario El País, después de que el diario El País publicara un artículo muy largo sobre droit à mourir en la dignité de Francia. Entonces Miguel Ángel Lerma, que había vivido en Inglaterra, que allí se había asociado a la Voluntary Euthanasia Society, que existe desde los años 30, pues escribió esta carta al País y además dijo que él quería fundar una asociación en España. Le contestaron 200 personas, abrió un apartado de correos y esas 200 personas están en el origen de nuestra asociación. Y aquí veréis, bueno, de estas 200 personas, bastantes eran de Barcelona y alrededores, de catalanes, por lo tanto la asociación tuvo mucha importancia en Cataluña. Salvador Pàniker ha sido nuestro presidente de honor hasta que murió, fue una figura muy importante que nos dio muchísima visibilidad y yo he puesto aquí a Juana Teresa Bentancor, que además he visto que ha venido esta tarde a estar aquí con nosotros porque fue vicepresidenta durante toda esta época, importantísima en traer el testamento vital a España, que llegó de la mano de DMD antes de que fuera un instrumento legal. Bueno, Luis Montes, aquí tenéis los presidentes y presidentas en el caso de DMD Cataluña durante estos años y todas estas personas y la asociación, aquí he personalizado también en las presidencias,
pues todas estas personas han formado parte de ese bucle. Vamos a los casos en concreto, ya se ha señalado aquí, y es que es de obligada referencia Ramón Sampedro. El caso de Ramón Sampedro fue en el 1993 cuando llamó a la asociación DMD. Estamos diciendo que DMD se había fundado en el 84, es decir, que ya llevaba 6 y 3, 9 años de historia, y Ramón Sampedro llamó diciendo sois derecho a morir dignamente, yo quiero ayuda para morir, ayudarme. A Ramón Sampedro se le dijo lo que llevamos diciendo hasta que se ha aprobado la ley a todo el mundo que llama DMD. Nosotros no incumplimos la ley, luchamos para cambiarla, pero te podemos dar toda la información para que tú, asumiendo lo que quieres hacer, lo puedas hacer bien, ¿vale? Entonces, DMD, o sea, esta llamada de Ramón Sampedro primero fracasó por el enfado que él se cogió de que no se reconociera que tenía ayudas a morir, pero después se le dio asesoramiento legal y hizo, o sea, no era solo pensando en él. Ramón Sampedro se convirtió realmente en una persona que se explicaba tan bien, que lo tenía tan claro, su derecho a la libertad individual. Este debate sobre la libertad, el lema de nuestra asociación es libres hasta el final. ¿Por qué queremos ser libres de ir tomando todas las decisiones de nuestra vida y nos van a secuestrar nuestra libertad en los últimos momentos de nuestra vida, en los últimos meses? Porque entonces nos van a decir lo que podemos o no podemos hacer, ¿no? Este lema de libres hasta el final nos define muchísimo. Bueno, pues ya en ese momento Cesario Rodríguez Aguilera, un senador independiente por el PSOE, pero independiente de aquí, de Cataluña, llevó al Senado español la primera propuesta de ley de despenalización de la eutanasia. Es decir, que podemos sorprendernos, pero vemos que el camino ha sido largo. Y conocer esta historia nos ha ayudado mucho para cuando algunos partidos políticos que luego han votado en contra, porque se llaman liberales, pero no lo son, porque un partido no puede ser liberal y después secuestrar la libertad de las personas, cuando otros partidos nos han dicho no, es que hace falta hacer un debate muy profundo, esto está muy verde, les hemos dicho en 1993 ya en el Senado se planteó una primera propuesta de despenalización de la eutanasia. Bueno, como todo el mundo sabe, Ramón Sampedro llevó su caso a la audiencia de Barcelona, se desestimó, luego lo llevó a la audiencia de Galicia y al final decidió tomarse su vida por su cuenta. Aquí tenemos la primera vez que un medio de comunicación muy importante como Televisión Española, la 2, solamente había 2 televisiones en ese momento, las 2 públicas, hizo este reportaje Eutanasia a morir para vivir de Laura Palmés. Si ahora revisamos la película de Ramón Sampedro, veremos que el personaje que hace Belén Rueda, que en este caso en la película es abogada, en realidad es esta periodista de televisión de TV2, Laura Palmés, que murió en Sitges, que tenía esclerosis múltiples y que fue la que llevó todo el caso de Ramón Sampedro a nivel de prensa. Entonces tiene un libro Entre Palmeras, recomendable la lectura, difícil de encontrar, en que son unas cartas ficcionales o algunas reales que se escribió ella con Ramón Sampedro. Ahora estamos intentando que en Sitges se ponga un lugar de memoria sobre la lucha por la eutanasia en la casa en la que ella vivía y falleció sin eutanasia en este caso. Bueno, hemos de decir aquí que también nos han ayudado estas publicaciones. Aquí quiero fijaros de 1994, esta publicación de María Casado sobre la eutanasia, aspectos éticos y jurídicos, y después si seguimos vemos la muerte asistida clandestina de Ramón Sampedro en Boiro, ayudado por sus amistades. Ramón Sampedro lo hizo también, pero aquí hubo la primera persecución judicial que fue a Ramona Maneiro. Ramona Maneiro estuvo detenida, pero no se llevó el caso a juicio por falta de pruebas, porque lo que habían hecho con Ramón Sampedro y sus amistades es que cada parte del proceso, comprar el cianuro, o sea, por cierto que bueno, no puedo alargarme, comprar el cianuro, llevárselo, ponérselo al lado de la boca, todo esto lo repartieron entre 12 amigos. Como gracias al caso de Ramón Sampedro ya se había producido una reforma del Código Penal que solo penalizaba la ayuda necesaria a morir de una persona
que te lo pide reiteradamente. Entonces, al no haber ninguna de las partes del proceso que fuera ayuda necesaria, porque cada uno había hecho una mínima actuación, no pudieron procesar y condenar a Ramona Maneiro. Hubiera sido también un escándalo porque prácticamente todo el mundo estaba con ella. En ese momento nuestra asociación, que había estado en contacto con Ramón Sampedro, recogió miles de firmas de autoinculpación. ¿Os acordáis que también hacíamos aquello? Yo también soy adúltera, yo también he abortado, todas aquellas luchas por nuevos derechos que ahora tenemos, ¿no? Y que los ejercen también personas que no estaban, que han votado en contra, por ejemplo, el derecho al divorcio. Si analizamos la nómina de divorcios en el partido que votó en contra, que es el PP, yo creo que es el que gana por goleada en divorcios, ¿no? Pues entonces la eutanasia seguramente no la harán tan pública, pero en todo caso estas inculpaciones son muy de la época, ¿no? Quizás antes, ¿no? Yo también soy adúltera, yo también he abortado. Entonces se recogieron muchísimas firmas, sigue el Comité de Bioética, el Observatorio de Bioética y Derecho con sus publicaciones, y también se ha nombrado la película de Amenábar Mar Adentro. Es que la película de Alejandro Amenábar resulta que ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Todos los compañeros y compañeras de las asociaciones internacionales del derecho a morir dignamente, que por cierto ahora están celebrando la reunión en Canadá, pero como nos ha pillado un poco lejos no hemos podido ir, porque a veces son en Sudáfrica, a veces en Canadá, se celebran cada 2 años, cuando sean más cerca. Cuando son más cerca sí que vamos. Bueno, Juana Teresa fue a la de Tokio, ¿no? Que de allí se trajo el testamento vital. Bueno, pues todos los compañeros de las asociaciones internacionales por el derecho a morir dignamente conocen el caso de Ramón Sampedro por esta película de Mar Adentro. Es que además tuvo 14 premios Goya, ninguna todavía bueno, y como la recordaréis, pues pasamos. No solo ha sido el caso de Ramón Sampedro, ha habido una serie de casos que han ido pasando, y en el 2006 estuvo el caso de Inmaculada Echevarría, que tenía una enfermedad degenerativa, estaba en el Hospital de San Juan de Dios de Granada. Fijaros, Inmaculada Echevarría también se puso en contacto con la asociación, pero a Ramón Sampedro se le hubo de decir: tu caso sin ley de eutanasia no tiene solución, nada más que lo hagas clandestinamente, porque pasaba con el derecho a morir, pasaba igual que con el aborto cuando no era legal. Había abortos, también se ha dicho aquí, había ayudas a morir previamente a todas las leyes, pero eran o la clandestinidad o el exilio. En el caso del derecho a morir dignamente, del suicidio asistido, era Suiza. En el caso del aborto era Londres, a Ámsterdam o a países. Entonces, Inmaculada Echevarría, ¿qué le pudo decir de Medé? Mira, la eutanasia no es legal, que era lo que ella pedía, pero tú estás viva porque dependes de un respirador. Entonces tú lo que sí que puedes pedir legalmente en uso de la ley de la autonomía del paciente, ya desde la Ley General de Sanidad de Ernest Lluch, tú tienes derecho a decidir que no quieres el respirador y por tanto sin respirador tú tienes un soporte vital. Inmaculada Echevarría no quería que le quitaran el respirador, quería la eutanasia, pero tuvo una salida. El problema es que estaba en el Hospital de San Juan de Dios, y en el Hospital de San Juan de Dios le dijeron que allí no le quitaban el respirador, intervino hasta el Papa. Entonces tuvo que trasladarse a la sanidad pública para que se cumpliera la ley. Con muchos de estos hospitales religiosos están muchas veces subvencionados, pues habría que preguntarnos si tienen o no tienen que cumplir la ley. Ahora con eutanasia también se están produciendo algunos de estos casos de dificultad dependiendo de en qué hospital estés. Bueno, aquí vemos la rueda de prensa que dio Inmaculada Echevarría. Todos estos casos se hacían públicos precisamente el día que la trasladaron a la medicina pública, que además ocupaba prácticamente 2 salas del mismo edificio del Hospital de San Juan de Dios de Granada. Sigo muy rápidamente, pero en 2006 este caso también fue famoso, de Jorge León, 6 años tetrapléjico. Siguen las publicaciones, en este caso del Comité de Bioética de Cataluña, el informe sobre la eutanasia y la ayuda al suicidio asistido, un comité
de la Generalitat de Cataluña escribiendo este libro, que para nuestra asociación como libro teórico de entrar en estos temas ha sido fundamental, fue una ayuda estupenda. Y sigue habiendo casos. En 2007 en Alicante, este caso de Madeleine Zeta, que publicó El País un reportaje muy grande, pero también en otros medios. En todos estos casos DMD asesoraba, pero DMD no acompañaba, porque nosotros luchábamos por cambiar la ley, no por incumplirla. Pero la información no era delito y sí que hubo algunos procesos que no llegaron a nada porque estaba claro que solo era la ayuda necesaria. Otra publicación también de aquí, de esta casa, y ahora llegamos al caso de Marco Schurman, de este médico. Y os he puesto aquí el cartel porque se estrenó ayer en el Teatre Goya, la obra, pero es que además esta tarde a las 8 se puede hacer sesión continua desde aquí, porque en el Teatre de Sarriá, que además es un sitio precioso, ponen la obra y como la financia el Ayuntamiento de Barcelona y participa nuestra asociación, es gratis. Si queréis a la salida, cogemos unos taxis y nos vamos al Teatro de Sarriá. Pero bueno, en todo caso, que es una obra muy interesante. Todo esto viene porque Marco Schurman se tuvo que ir a trabajar a Inglaterra después de ayudar a esta mujer de 82 años a morir, que lo estaba pidiendo desesperadamente. Y a la vuelta, el programa Salvados de Jordi Évole, con una gran audiencia, hizo un programa sobre la eutanasia, mira que no he puesto, y nos ayudó un montón también. Y a partir de aquí el testimonio de Marco Schurman fue tan impresionante que bueno, de la productora de Salvados, de Jordi Évole, ha salido esta obra de teatro que ha recorrido ya, bueno, estuvo aquí también en la Sala Beckett, pero ahora tenéis una segunda oportunidad de verla y es muy interesante. Hay gente que no sabe, ahora os diremos el secreto, ya nos lo has dicho tú, es el médico el que hace el monólogo, pero hay gente que piensa que es un actor haciendo de médico que hace el monólogo, porque realmente es impresionante, está muy bien y funciona muy bien como obra. En 2010 se hizo público un caso que fue otro de los casos, que era ir a Suiza a morir. Entonces el periódico de Cataluña publicó este artículo, Ayudé a morir a papá, en que dos hijas de este señor, dos hijas y dos yernos de este señor acompañaron a Suiza a morir a Jordi. También este caso que hizo un reportaje, bueno, voy pasando muy rápidamente porque ya voy a acabar. Morir en libertad fue otra publicación también de esta casa. Fijaros, 2016 en Zaragoza, Antonio Aramayona, un profesor de filosofía con ELA, también decidió una muerte clandestina. En Avilés, Asturias, dos personas de la Asociación Derecho a Morir Dignamente son sentenciadas a 2 años de prisión cada una por ayuda al suicidio de una mujer en Asturias, es decir, que sí que se les aplicó el artículo del Código Penal de ayuda necesaria, porque en este caso habían hecho un envío por correo. Y después, bueno, el caso de José Antonio Arrabal, este también caso fue muy impresionante. Fijaros que han seguido en el 2017, Luis de Marco en el 2017. Falta otra parte de este bucle y es qué pasaba con los parlamentos y con los partidos políticos. En 1998, ahora hablamos solo del Congreso, tenemos este antecedente del Senado que hemos dicho antes. Todas estas veces se plantearon en el Congreso leyes de despenalización de la eutanasia. En el 98 Izquierda Unida y Nueva Izquierda, en el 2001 el Grupo Mixto Izquierda Unida Xunta Aragonesista, en el 2001 PSOE e Iniciativa per Catalunya Verds, en el 2002 Izquierda Unida, Esquerra Republicana, 2004, siempre son los mismos partidos, ya lo vais viendo. Entonces, ¿qué característica tienen todas estas propuestas? Que no pasan el primer trámite parlamentario porque no son admitidas a trámite. La primera votación que hay que hacer es, ante una propuesta de ley, si pasa a trámite parlamentario o no, y quedaban ahí encalladas. Entonces, esta situación se desbloquea el 25 de julio de 2017 en que el Parlamento de Cataluña aprueba la presentación en el Congreso de una propuesta de ley de despenalización de la eutanasia. Los parlamentos autonómicos pueden presentar al Congreso de los Diputados proposiciones de ley que se tienen que discutir una al mes, por lo menos. O sea, te ponen en una cola
Esto nosotros lo supimos, la asociación, por la revista de DMD y un constitucionalista, profesor de la Universidad de Oviedo, maravilloso, que escribió un artículo explicando que hasta entonces otras asociaciones de DMD pedían que el gobierno de su comunidad, por ejemplo el gobierno vasco, pidiera al gobierno de España, pero el gobierno no tiene obligación de contestar, entonces esas quedaban paradas, pero esto era obligatorio que se discutiera. Aquí tenemos cuando el Parlamento de Cataluña, aquí en esta masa que veis aquí detrás, estamos la asociación. Todo el Parlamento de Cataluña fue muy emocionante. Los que votaron a favor, se ve quienes votaron en contra, que son estos puntos rojos, que fueron el PP, y se abstuvo Ciudadanos en esta primera votación. Se volvieron a aplaudir a nuestra asociación. Bueno, pues fue un día realmente que además desencalló. ¿Qué consecuencia tuvo esto? Que el 8 de mayo de 2018 3 diputadas catalanas fueron al Congreso a defender la proposición de ley. Y esta fue la primera vez que una proposición de ley de despenalización de la eutanasia se votó la admisión a trámite. ¿Vale? Esto desató ya todas las prisas. Podemos había hecho ya una propuesta que no había pasado, el PSOE se puso las pilas y entonces aquí tenemos esta propuesta del PSOE que ha sido la que luego se ha llegado. Después, mientras estaba en el trámite parlamentario, siguieron sucediendo cosas como el 4 de abril de 2019, fijaros que ya estamos aquí muy cerca, la ayuda de Ángel Hernández a su mujer María José Carrasco, y que fue, todas las cosas van teniendo su primera vez. En este caso, Ángel Hernández, en el vídeo que se grabó él mismo. O sea, siempre, por ejemplo, Ramón San Pedro, siempre se grababa un vídeo para que se viera ante el juez que no había habido ayuda necesaria. O sea, la persona tenía que estar sola, y aquí tenemos a Carmen Barahona, que sabe muy bien de qué se trata esto. Entonces, esta vez fue la primera vez que Ángel se grabó a sí mismo. Además, él fue el que llamó a la policía después, porque realmente quiso utilizar, ya estaban haciendo público este caso, pero lo quiso utilizar para trabajar por la despenalización de la eutanasia. Acabo ya. Toda esta situación ha hecho que la población española estuviera absolutamente de acuerdo. Las encuestas desde el 88 con un 53% hasta abril del 2019, un 87% de la población contestaba que sí. ¿Cree usted que un enfermo incurable tiene derecho a que los médicos le proporcionen algún producto para poner fin a su vida sin dolor? Bueno, entonces siguieron los casos, ya no voy a entretener más porque he llegado al tiempo, volvía ya con la ley casi un Fernando Cuesta de Asturias a ir a Suiza y hacerlo público, y ahora ya tenemos este derecho y la prensa nos ha seguido tratando bien, y los primeros casos de eutanasia ya legal van siendo publicados. No sé si vais siguiendo de vez en cuando, o sea, que esto está produciendo un efecto de normalización. TV3, ya os digo, ahora con el Día de Difuntos, uno de los reportajes que han incorporado también era sobre la eutanasia de una madre, el acompañamiento de sus 2 hijas. Todos los reportajes de TV3 están hechos con un cuidado exquisito, y solo que ya quería terminar con esto. Como la ley está muy bien, ya la tenemos y se está cumpliendo, y en el caso de Cataluña especialmente bien, pero sabemos que hay casos que no se están haciendo las cosas bien, o sea que nuestra asociación sigue luchando porque la ley se cumpla. No sé si os acordáis de este caso del suicidio de una anciana que tenía hecha la petición en Zaragoza y que su médica decidió, sin decirle que era objetora, meterla en un cajón. Pues esta muerte, que podía ser una muerte dulce como la señora quería, acabó siendo un suicidio, que eso podemos hablar también del tema del suicidio de la gente que está enferma. Entonces, DMD hemos celebrado esta ley porque hemos luchado por ellas y porque creemos que elimina mucho sufrimiento. Por último, un derecho no es una obligación. El derecho al divorcio no quiere decir que sea obligatorio divorciarse. El derecho al aborto no quiere decir que sea obligatorio abortar. El derecho al matrimonio homosexual no quiere decir que sea obligatorio casarse con una persona del mismo sexo. Y el derecho a la eutanasia es un derecho más para quien lo quiera ejercer, y no es obligatorio morir por eutanasia. Gracias.
Pues muchas gracias, Isabel. Y ahora tiene la... ¿Puedes cerrar? Bueno, que lo va a usar ahora Ramón. Ay, sí, espera. Bueno, sí. Y ahora tiene la palabra Ramón Riu Fortuny, que es abogado emérito de la Generalitat de Cataluña y que creo que se va a centrar en la cuestión ya más específica de la regulación legal que introdujo en España sobre la eutanasia la ley de 2021. Gracias, Ramón. Tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, al profesor Joan Vintró, que propició la ocasión para esta colaboración entre DMD y el Observatory. Vaya, no se me escucha. Bueno, pues... Para asegurar. Pues muchas gracias, repito, al doctor Joan Vintró, que propició la ocasión de esta colaboración entre DMD y el Observatory de Bioética y Dret. Y muchas gracias también a la doctora María Casado y a Itziar de Lecpona, que acogieron desde el comienzo esta propuesta para celebrar la sesión de hoy. A mí me corresponde hablar de la regulación de la eutanasia en la Ley Orgánica 3 del año 2021, ¿no? la regulación vigente. La eutanasia está regulada por esta ley orgánica, principalmente, a la que en adelante nos referiremos por sus iniciales, para abreviar, ¿no? LORE. Pero no solo está regulada por esta ley, porque la aplicación de esta ley orgánica corresponde a las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas, de cada una de las 17 comunidades autónomas, ¿no? Y por tanto, cada una de ellas ha tenido que aprobar alguna norma complementaria, esencialmente de tipo organizativo, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, pero otras comunidades han aprobado normas equivalentes. Aquí se aprobó el decreto ley por el que se regula la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que es el órgano de la administración que resuelve, que autoriza la prestación de la ayuda a morir. Es un órgano inserto en la administración, pero con autonomía funcional, un órgano colegiado compuesto por 11 miembros, pluridisciplinar, en el que están representados juristas, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, personal de enfermería, etc., ¿no? Y también esta norma catalana, pero en otras comunidades tienen normas equivalentes, reguló el registro de los profesionales sanitarios que se acogen a su derecho a la objeción de conciencia para no intervenir en la prestación de esta ayuda a morir. Quería citar también otro documento, es el Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia. No es una norma de obligado cumplimiento, es un documento extenso que contiene un conjunto de recomendaciones, de aclaraciones y de índole muy práctica para que los profesionales que han de aplicar la eutanasia dispongan de esa documentación, esas orientaciones que les van a facilitar tanto la comprensión de la ley como de la forma de proceder en esa situación, ¿no? Es un documento que está disponible en esa dirección en Internet que transcribo aquí y fue elaborado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, es decir, el órgano que coordina al Ministerio de Sanidad Estatal con las administraciones sanitarias de cada una de las comunidades autónomas. Bueno, vamos a ver, ¿qué entiende la LORE por eutanasia? Bueno, la está reconociendo como un derecho a solicitar y a recibir la ayuda para morir. Un derecho a esta prestación por parte de profesionales sanitarios a toda persona que cumpla los requisitos previstos en la ley y por el procedimiento que también establece la LORE, ¿no? A efectos de que sea gratuita esta prestación,
se ha incluido en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, esa prestación, la eutanasia, es accesible gratuitamente en la sanidad pública o concertada, pero también, ya no gratuitamente, es accesible también en el ámbito de la sanidad privada, ¿no? ¿Cómo define la eutanasia la LORE? Bueno, emplea ese texto que yo he transcrito aquí, que es en color azul, y del que me gustaría destacar 3 elementos, ¿no? En primer lugar, es la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada, de una persona que lo ha solicitado, evidentemente. Por tanto, es distinto la eutanasia de lo que son los tratamientos paliativos. Los tratamientos paliativos tienen por objeto calmar el dolor, la angustia de una persona que está en el proceso de muerte, ¿no? En cambio, la eutanasia es un método para producir de forma rápida, indolora, la muerte de una persona. Se lleva a cabo mediante la administración de unas sustancias que producen, en primer lugar, una sedación profunda con pérdida de conciencia de la persona y, a continuación, una parada cardiorrespiratoria que determina su muerte, ¿no? El segundo elemento que quería destacar de esta definición: la eutanasia se ha de solicitar mediante una petición informada, expresa y reiterada por parte de la persona, ¿no? Petición informada porque la ley exige que cuando una persona pide recibir la ayuda para morir, ha de disponer de toda la información sobre su estado de salud, sobre cómo evolucionará su padecimiento, su enfermedad, sobre si tiene o no tratamiento, si puede acogerse a los tratamientos paliativos. Por tanto, diagnóstico, pronóstico, etcétera, ¿no? Ha de disponer de esa información y ha de formular de forma expresa, exige la ley, la solicitud, porque la ha de formular por escrito. También admite la ley, mediante algún otro soporte, si no puede ser por escrito, podría ser, por ejemplo, un vídeo, ¿no? Y la ha de solicitar de forma reiterada, porque ha de presentar, exige la ley, 2 solicitudes con un intervalo de 15 días. Es decir, la ley quiere asegurarse de que la persona que solicita la eutanasia lo hace de forma consciente, ha tomado una decisión firme sobre esa solicitud, que evidentemente va a tener una consecuencia final para ella, ¿no? Y el tercer elemento que quería destacar de esta definición: la ley exige que para prestar la eutanasia la persona solicitante se ha de encontrar en ese contexto de sufrimiento debido a una enfermedad incurable o un padecimiento irreversible, ¿no? Es decir, ¿qué está exigiendo la ley? Una condición de forma que está excluyendo que, por ejemplo, un colectivo como puede ser las personas que se encuentran en buen estado de salud puedan solicitar ayuda para morir. Eso está excluyendo, lo hemos de tener en cuenta, a un colectivo, ¿no? Por ejemplo, las personas que en inglés están en una situación que llamamos cansancio vital o vida completa, en inglés completed life, ¿no? Es una situación en la que se encuentran a veces personas, ya en general de una edad avanzada, y que no tienen propiamente una enfermedad grave que les va a llevar a la muerte, pero sí están aquejadas de esa decadencia, de ese envejecimiento, de esa limitación progresiva en sus facultades de comunicación, en su movilidad, ese deterioro que les va a llevar a una vida que ellos consideran que ya no es una vida digna y, por tanto, quieren morir. Bueno, esas personas que existen en todas partes, no se les ha reconocido el derecho en esta ley a recibir la ayuda para morir. Simplemente hemos de ser conscientes de eso. ¿Cuáles son los requisitos, por tanto, que
establece la ley para tener derecho al acceso a la eutanasia, ¿no? En primer lugar, mayoría de edad, por tanto 18 años. En segundo lugar, nacionalidad española. O también las personas extranjeras con residencia legal en España o con al menos 12 meses de permanencia en territorio español. Por tanto, la ley excluye eso que llamamos turismo eutanásico, eso que otros países, por ejemplo Suiza, sí admiten, ¿no? La ley exige también que la persona que solicita la eutanasia ha de encontrarse en eso que llamamos contexto eutanásico y que se define en el artículo 3 de la ley, ¿no? Con esas situaciones de padecimiento grave, crónico e imposibilitante, por ejemplo, una tetraplegia como la que tenía Ramón Sampedro, o una enfermedad grave e incurable, por ejemplo, un Alzheimer avanzado, un cáncer avanzado, etc., ¿no? Exige la ley también que esa persona, hemos dicho, disponga de toda la información médica sobre su diagnóstico, pronóstico, etc. Y también exige la ley que la persona, al solicitar la eutanasia, ha de estar en situación de capacidad, ha de ser capaz, consciente, al formular la solicitud. No obstante, la ley admite también la posibilidad de que, en caso de que la persona se encuentre en una situación de incapacidad, es válida la solicitud que haya formulado con anterioridad en un documento de voluntades anticipadas, en un testamento vital, ¿no? Por tanto, esa solicitud hecha con anterioridad en el documento de voluntades anticipadas, la ley dice que es de obligado cumplimiento para el equipo sanitario que atiende a la persona, ¿no? Por tanto, si la persona se encuentra consciente, capaz, el equipo sanitario que la atiende ha de dar cumplimiento a las instrucciones, a sus deseos, a sus preferencias en cuanto a tratamientos, etc. Si la persona no está capaz o consciente, el equipo sanitario ha de comprobar si dispone de documento de voluntades anticipadas. Y si en el documento ha solicitado la eutanasia, ha de dar cumplimiento a esa prescripción. Pero si no dispone de documento de voluntades anticipadas o no ha manifestado en ese documento que desea que se le aplique la eutanasia cuando se encuentre en esa situación, nadie puede suplir su falta de voluntad. Es una decisión personalísima que no tiene sustitución posible. ¿Cuál es el procedimiento previsto por la ley para la prestación de la eutanasia? Pues es un procedimiento ciertamente largo, complejo. La ley fija unos plazos muy breves para cada uno de los trámites, pero son muchos trámites. Y bueno, por lo que vemos, viene costando unos alrededor de 40 días, poco más o menos, la tramitación completa. Eso sí se tramita con una cierta agilidad. ¿Cómo empieza el procedimiento? Mediante la presentación de la primera solicitud escrita por parte del paciente al médico responsable. El médico responsable es aquel que atiende ordinariamente al paciente, ya sea en un centro de atención primaria, ya sea en un centro hospitalario, y la ley lo denomina médico responsable porque es el responsable de coordinar la tramitación de todo el procedimiento, pero al mismo tiempo es el interlocutor del paciente a lo largo de todo el procedimiento. En cuanto se ha recibido esa solicitud, el médico ha de abrir un proceso deliberativo con el paciente informándolo de diagnóstico, pronóstico, etcétera, etcétera, etcétera. Y transcurridos 15 días, el paciente puede presentar la segunda solicitud escrita también al médico responsable. Entonces, ese médico ha de emitir un informe sobre si considera que se cumplen todos los requisitos previstos en la ley y, en caso afirmativo, ha de solicitar también una segunda opinión a otro médico, que el especialista que la ley denomina médico consultor, que emite también su informe. Si ambos informes son favorables, se pasan junto con todo el historial médico a la Comisión de Garantía y Evaluación, que designa 2 de sus miembros
para que puedan examinar al paciente, revisar, verificar que se cumplen todas las condiciones y emitir un nuevo informe. Si ese informe es favorable, se entiende autorizada la prestación de la ayuda a morir. Y el médico responsable y el paciente han de acordar entonces la fecha en la que va a tener lugar la prestación de la eutanasia y el paciente ha de escoger la modalidad de prestación, ya sea o bien autoadministración de las sustancias que le van a producir la muerte o bien administración de esas sustancias por parte del equipo sanitario que le va a atender en esas circunstancias, ¿no? El día señalado se lleva a cabo la prestación y con posterioridad el médico responsable ha de realizar un informe sobre cómo se ha desarrollado el proceso y enviar toda esa documentación otra vez al Consejo, a la Comisión de Garantía y Evaluación para su revisión a posteriori, hacer una revisión de todo el proceso para constatar que efectivamente se cumplen las condiciones, se han cumplido, ¿no? Bueno, por tanto, es un procedimiento largo, podemos criticarlo, ¿no? Puede ser burocrático, farragoso, pero hemos de reconocer que también es un procedimiento muy garantista, sobre todo para la persona que solicita la eutanasia. Porque no podemos desconocer que las personas que solicitan la eutanasia se encuentran en una situación de máxima fragilidad, de máxima vulnerabilidad. Y la ley lo que está intentando es asegurarse de que la solicitud es fruto de su propia libre y exclusiva voluntad, que no hay terceras personas que les están empujando, forzando a solicitar la eutanasia o terceras personas que se están interponiendo para impedir que soliciten la eutanasia, ¿no? Por tanto, en ese punto, creo, la ley está protegiendo de forma equilibrada, por una parte, el derecho a la vida de toda persona frente a las agresiones de terceros, pero al mismo tiempo está protegiendo la libertad personal, para que cada persona pueda disponer de su propia vida, ¿no? Además, no podemos tampoco ignorar que con este procedimiento se están proporcionando unas buenas garantías al personal sanitario que ha de intervenir, porque observamos que son diversos los informes que se han de emitir, informes médicos, y todos han de tener un sentido coincidente. Por tanto, eso refuerza sin duda la actuación de estos profesionales frente a posibles demandas de responsabilidad, ¿no? Bueno, ¿qué sucede si hay informes negativos? Pues o alguna de las personas que ha de intervenir en el procedimiento no emite su informe. Bueno, se puede formular una reclamación en vía administrativa ante la Comisión de Garantía y Evaluación y, en caso de denegación, un recurso especial de protección de derechos fundamentales ante los tribunales del orden contencioso administrativo. Hemos dicho, la ley reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios que están directamente implicados en el procedimiento de prestación. Esa objeción de conciencia se ha de formular con carácter previo y por escrito, ¿no? Y una advertencia, un recordatorio importante. La ley, la LORE, modificó el artículo 143 del Código Penal y despenalizó la prestación de la eutanasia cuando se cumplen los requisitos y se sigue el procedimiento previsto en la LORE. Si se presta una cooperación al suicidio sin cumplir esas condiciones, sin seguir ese procedimiento de la LORE, se está incurriendo todavía en un ilícito penal, el de cooperación al suicidio, ¿no? Por tanto, eso es importante recordar, que ese procedimiento y esos requisitos no están porque sí, están porque si no hay sanción penal. Vamos a ver, la LORE se aprobó por una amplia mayoría en el Congreso y en el Senado. Fue una ley ampliamente consensuada y está en vigor plenamente desde el 25 de junio de 2021, ¿no? Pero
los diputados de dos grupos parlamentarios, los de Vox y los del Partido Popular, votaron en contra y una vez aprobada la ley plantearon sendos recursos de inconstitucionalidad que están todavía pendientes de sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, podemos preguntarnos, ¿es que un año y 4 meses después de aprobada y vigente la ley y cuando ya se ha aplicado en centenares de ocasiones, el Tribunal Constitucional puede anular ese derecho, esa ley, puede declararla inconstitucional? Efectivamente, es decir, el Tribunal Constitucional, cuando resuelve recursos de inconstitucionalidad, puede declarar la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes que se someten a su jurisdicción. Por tanto, potestad la tiene, pero creemos que es muy poco probable que esto suceda, en este caso, respecto a la legislación sustantiva que ha establecido la LORE. Muy poco probable porque el Tribunal Constitucional no ignora cómo ha cambiado el reconocimiento, cómo ha crecido el reconocimiento del derecho a la libertad personal, a la autonomía personal en todos los países occidentales en los últimos 25 años. Cómo se ha reconocido la libertad de cada persona para decidir sobre aquello que afecta a su propia vida y no causa perjuicio a terceras personas, ¿no? El Tribunal Constitucional no podrá desconocer, por ejemplo, que en otros estados con sistemas constitucionales similares al nuestro, con reconocimiento de derechos fundamentales equivalentes o muy similares al nuestro, han aprobado leyes que regulan la muerte asistida, ya sea el suicidio asistido, ya sea la eutanasia. Aquí tenemos una relación, ¿no? Pero yo quiero llamar la atención porque hay otros países que no disponen de una ley reguladora de la muerte asistida, pero sus códigos penales no sancionan la cooperación al suicidio. Es el caso de Alemania o de Suiza. Y hay otros países, las cámaras parlamentarias de los cuales en este momento están preparando la aprobación también de leyes de muerte asistida. Es el caso, por ejemplo, de Uruguay o de Portugal, ¿no? Que esperamos que pronto dispongan también de leyes que reconozcan ese derecho. Pero es que nuestro Tribunal Constitucional, cuando resuelva aquellos recursos pendientes de inconstitucionalidad, tampoco podrá desconocer, por ejemplo, que otros tribunales constitucionales en estados con sistemas constitucionales equivalentes al nuestro ya han dictado sentencias en las que reconocen el derecho a la muerte asistida, ¿no? Aquí tenemos una relación de esas sentencias. Yo solo quiero destacar dos. La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional Federal alemán y el Tribunal Constitucional de Austria. Ambas sentencias son del año 2020 y es importante tener en cuenta que en esas sentencias se ha reconocido el derecho a la muerte asistida de forma más amplia que en nuestra ley orgánica y no parecen países poco civilizados. Se trata de dos sentencias en las que se reconoce ese derecho sin exigir la condición de que la persona que solicita el acceso a la eutanasia, la ayuda para morir, se encuentre en una situación de enfermedad incurable, de padecimiento irreversible. No, cualquier persona, según esas sentencias, que exprese una voluntad racional firme, seria, de recibir ayuda para morir y desista de su derecho a vivir, tiene derecho a recibir esta ayuda para tener una muerte digna, sin sufrimiento. Bueno, pero además de estos elementos de derecho comparado, lo que sin duda no podrá ignorar nuestro Tribunal Constitucional a la hora de resolver los recursos pendientes es la doctrina que ha fijado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque el artículo 10.2 de nuestra Constitución española obliga al Tribunal Constitucional a aplicar y a interpretar los derechos fundamentales que reconoce la Constitución española de conformidad con
el reconocimiento que han tenido en tratados internacionales de derechos humanos o la interpretación que les han dado instituciones de derecho internacional, por ejemplo, dentro del Convenio de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que el derecho a la vida no es un derecho que tenga carácter absoluto, no es un derecho que esté por encima de los demás derechos, ¿no? Ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha reconocido un amplio margen de apreciación a cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa para que su cuerpo legislativo, su Parlamento, determine cuáles son las medidas necesarias en ese Estado para proteger el derecho a la vida, que pueden ser distintas en cada Estado, ha dicho el Tribunal Europeo, ¿no? Pero, en todo caso, han de ser medidas, las de protección de la vida, proporcionadas, puesto que no pueden impedir el ejercicio y el reconocimiento del derecho a la vida privada que está reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo ha establecido que el derecho de cada persona a decidir la forma y el momento de acabar su vida es uno de los aspectos inherentes al derecho a la vida privada, ¿no? Porque el principio de autonomía individual y el derecho a la vida privada conforman una esfera, un espacio de libertad en el que cada persona determina su propia noción de calidad de vida, ¿no? En qué momento considera que su vida ya no merece ser vivida. Y en ese espacio de libertad individual, dice el Tribunal, dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos, no puede haber injerencias ni del poder público ni de terceras personas, ¿no? Porque al fin y al cabo vivir es un derecho individual, no un deber que nos pueda imponer la sociedad a cada uno de nosotros, ¿no? De esa relación de sentencias y resoluciones o decisiones, quería destacar la última, la sentencia Mortier contra Bélgica. Es de 4 de octubre de este año, hace menos de un mes. Esa sentencia no es que sea importante, es que, a mi modo de ver, es determinante del sentido que habrá de tener las sentencias del Tribunal Constitucional cuando resuelva aquellos recursos de los diputados del Grupo Popular y del Grupo Vox contra la LORE. Porque no podemos desconocer que la LORE no se redactó desde el vacío, se redactó siguiendo la ley de Bélgica reguladora de la eutanasia. Y en esa sentencia, el Tribunal Europeo lo que ha establecido es que la ley belga reguladora de la eutanasia es perfectamente respetuosa con los derechos reconocidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si lo es la ley belga, con mayor motivo lo ha de ser la LORE, que ha establecido incluso mayores garantías para el derecho a la vida que la ley belga, ¿no? Por tanto, en fin, para concluir, yo diría que la LORE es una regulación conforme con la Constitución española, que se ajusta a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque establece un procedimiento que ha hecho compatible, por una parte, el derecho a la vida y el deber del poder público de protegerla, pero al mismo tiempo la libertad personal y el derecho a la integridad física y moral. Y cito esas sentencias del Tribunal Constitucional porque en ellas el Tribunal Constitucional ha reconocido la autonomía personal, la libertad personal, ha reconocido que dentro del derecho a la integridad física y moral, una persona puede decidir rechazar todo tipo de tratamiento médico, puede rechazar la alimentación, puede rechazar la hidratación. Por tanto, se pone esta persona que decide morir en una situación irreversible. Y eso ha reconocido que puede hacerlo toda persona, dice el Tribunal Constitucional,
puesto que forma parte del derecho a esa integridad física y moral. Bueno, la LORE solo ha avanzado un paso más respecto a lo que ha reconocido hasta hoy el Tribunal Constitucional, porque cuando una persona ya ha adoptado esa decisión de no tener tratamientos, de no ser alimentada ni hidratada, ya no tendrá que seguir ese proceso de agonía que le va a llevar a la muerte, sino que podrá pedir, gracias a la LORE, la ayuda para tener una muerte digna, sin dolor, sin sufrimiento. Por último, ya para acabar, simplemente quería recordar ese testimonio, esa opinión de Francisco Tomás y Valiente, miembro del Tribunal Constitucional, presidente del Tribunal Constitucional, y al que esta Facultad de Derecho dedicó uno de sus edificios, cuando ya había acabado su mandato en el tribunal y había regresado a su cátedra de la Universidad Autónoma de Madrid, publicó un artículo de opinión en el diario El País el 10 de diciembre del 94, en el que literalmente dijo: en el Estado configurado por la Constitución Española de 1978, la libertad, como valor superior del ordenamiento jurídico, ha de dar cobertura a la despenalización de la ayuda al bien morir. Bueno, él desgraciadamente no lo pudo ver, no pudo ver la despenalización de ese derecho, ¿no? Puesto que falleció en 1996 en un atentado terrorista de ETA, ¿no? Pero y fue necesario todavía el trabajo de muchas personas, de muchos voluntarios de DMD, los esfuerzos y trabajos del Observatorio de Bioética y DRED y de muchas otras personas para que hoy podamos disponer todos, gozar todos de eso que nos reconoce la LORE, esa libertad de poder pedir y el derecho a recibir la ayuda para tener una buena muerte. Gracias. Muchas gracias, Ramón, por esta excelente presentación de la regulación española vigente en materia de eutanasia. Y ahora vamos a abrir un turno de palabra para que el público asistente pueda formular una pregunta a cualquiera de los tres ponentes de hoy. Entonces, para que los televidentes lo escuchen bien, pues yo repetiré a través del micrófono la pregunta correspondiente. Bien, una señora del público pregunta si una persona que se está quedando ciega y que por tanto no sufre un padecimiento incurable o un dolor particularmente intenso, pero que sí va a haber limitadas sus opciones vitales, puede solicitar la eutanasia de acuerdo con la regulación española. Además, pero en principio diría que no, en cuanto que la ceguera, los requisitos es el contexto eutanásico, un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, enfermedad grave e incurable. Fíjate que hay gente que vive con la ceguera toda la vida, incluso desde el nacimiento. Entonces, considerarlo sería difícil, en mi opinión, considerarlo un contexto eutanásico. Que puede producir una angustia, un malestar. Si tú tienes 72 años y te encuentras con ese problema y no tienes a nadie, eso te crea una... Claro, pero entonces estás hablando no tanto de la ceguera en sí, sino del malestar. Del malestar que te produce la ceguera. Ya, pero es el malestar el que sería grave, crónico e imposibilitante. En cuanto que aceptaríamos que en sí la ceguera hay muchos ciegos. Tradicionalmente los viejos ciegos y sabios que estaban tan a gusto. Homero, quiero decir que los viejos sabios a gusto, pero yo era por hablar, él sabe más. No, yo simplemente por discrepar, porque es lo que tenemos que hacer los juristas, ¿no? Bueno, quizá
esos que habéis citado, tenían una condición que no tiene la persona a la que el ejemplo que nos está poniendo, ¿no? Igual eran ricos. Y eso resuelve bastantes problemas. Igual esta persona no tiene acceso a algunas de las condiciones que facilitan, elementales que facilitan la ley, la vida. Es cierto, en nuestro Estado, en un Estado social, el Estado proporciona, en teoría, servicios, ayudas a muchas personas para que si necesitan, en fin, o un ascensor o vivir en un lugar donde no necesiten ascensor, quizá pueda obtener unas ayudas. Pero bueno, esto es una cuestión simplemente para has poder dicho algo describir. gravísimo, igual a Bueno. ricos, o sea que este es pobre, o sea que el pobre que viva en un quinto sin ascensor sí que se le concederá la eutanasia, y al rico que viva en el principal o en el ático con ascensor, ¿no? Es que Yo yo creo que veo muy, como mínimo algo muy delicado. Esa era una primera cuestión. Yo, si me permites, un primer elemento para empezar discrepando, ¿no? Y es el primero que se me ha ocurrido. Pero es que, vamos a ver, esta persona podría acogerse a esa situación que la ley define como padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Bueno, es evidente de que eso le dificulta la comunicación, le dificulta el movimiento. En la medida en que, además, una persona de 80 y pico de años quizá también tiene otras limitaciones de movimiento e incluso puede tener algún deterioro cognitivo. Quizá esa persona puede acogerse a esa definición de la ley si tiene quizá diversas limitaciones que en conjunto, si producen, se puede diagnosticar que está en esa situación de limitación, ¿no? Creo que estamos hace un año y pocos meses que ha empezado la aplicación de la ley y creo que se está construyendo poco a poco un cuerpo doctrinal, un cuerpo jurisprudencial sobre la interpretación de esas situaciones que la ley dice que son las que permiten solicitar el derecho a la muerte asistida, ¿no? Yo, a mi modo de ver, vamos a ver con el tiempo cómo se va aquilatando, se va definiendo, precisando el sentido de esas definiciones. Yo he hecho una exposición muy esquemática para poder exponerlo en el limitado tiempo que disponía, pero podríamos entrar en muchos más matices. Yo creo que he enunciado esa exclusión de ese colectivo, ¿no? Que en inglés denominan completed life, aquí llamamos cansancio vital o vida completa o completada, ¿no? Esas personas, quizá ahora no, pero bueno, la ley se puede modificar, primera, y abrir. Segunda, bueno, esas jurisprudencias de países no poco civilizados como Alemania o Austria, quizá pueden abrir un camino y para que la autonomía personal, la libertad personal pueda ampliar ese derecho a tener una muerte digna, ¿no? Sí. A ver, yo quería decir que en esta palabra imposibilitante, yo creo que hay una clave muy importante. Y lo que hay que pensar primero sobre Tiresias o otros ciegos felices, volvemos a lo mismo. La primera condición de la eutanasia es solicitarla. O sea, toda la gente que en una situación de dependencia grave o en una situación de ceguera o de no oír o tener una enfermedad grave, incurable, con mucho padecimiento, que no quiera solicitar la eutanasia, está claro que no entran en los requisitos, porque el primer requisito es la solicitud. Si hay una persona que tiene una ceguera muy importante y sus valores personales valora la autonomía, por ejemplo, y la no dependencia, entonces para mí
interpretando lo que dice la ley y basándome en la palabra imposibilitante para llevar la vida autónoma que constituyen tus valores personales, tú no quieres ser una persona dependiente y entonces para mí entraría dentro de la ley. Y aquí viene en nuestra ayuda las comisiones de garantías y evaluación, que nosotros hemos criticado bastante porque no sé si sabéis que somos el único país del mundo en que la ley de eutanasia incluye comisión de garantías y evaluación. Incluso el Colegio de Médicos de Cataluña, de Barcelona, hizo una queja sobre esa comisión de garantías y evaluación que se incluyera en la ley porque significa una desconfianza sobre el cuerpo médico que no existe en todas las otras intervenciones. Pero sí que es verdad que muchas son a vida o muerte. Pero sí que es verdad, como decías, que da muchas, Marcos Urman dice, bendita Comisión de Garantías y Evaluación, porque nos da seguridad a los profesionales que compartan con nosotros la decisión, o sea, que tiene muchos matices. Pero en una cuestión que te imposibilita llevar la vida autónoma que tú quieres en el lugar que tú quieres, yo creo que la comisión tendría que decidir, los médicos valorar, pero para mí en la palabra imposibilitante entraría este caso, porque imposibilita vivir según tus valores. Y repito, es que hay muchas personas tetraplégicas. Nosotros tenemos un chico joven asociado, tetrapléjico, que él dice, yo soy de la asociación Hecho el Testamento Vital y yo ahora no me quiero morir, pero sí que quiero tener este derecho cuando quiera hacerlo. Entonces no quiere decir... no quiere decir que todos los tetraplégicos quieran la eutanasia, y no, pero los que quieran la eutanasia podrán acudir a ella porque es una enfermedad o es un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Y yo creo que aquí entraría este caso. Pero como vemos que hay diferencias de criterio, maravillosa comisión de garantías y evaluación que tendrán que encontrarse con el caso y el médico responsable y el médico consultor y decidir, y la persona si no después reclamar, y como tú decías irá creando toda esta resolución de casos, irá creando una doctrina. Para mí claramente entra en imposibilitante. Yo les doy la razón a ellos, porque fíjense que, como ella ha dicho, padecimiento grave, crónico, imposibilitante, imposibilitantes es palabra súper abierta, porque tendría que decir imposibilitante de qué. Queda en que es imposibilitante sin especificar qué imposibilita, con lo que más abierto en realidad no puede ser. Por lo tanto, va a depender, como se ha dicho, del criterio, pero entraría. Va a depender, evidentemente, de las discusiones, pero es verdad que no me había fijado yo en este imposibilitante, pero imposibilitante está puesto precisamente para admitir, para, por decirlo así, abrir un camino a la evaluación concreta y generosa y teniendo en cuenta la opinión de las personas y de las posibilidades a las que ellas quieren o no acceder. En ese sentido, os doy a los dos la razón. Este redactado de la ley viene de Ramón Sampedro. O sea, Ramón Sampedro no tenía una enfermedad, tenía un padecimiento grave, crónico, imposibilitante. Entonces la ley española lo incluyó desde el primer momento porque el caso de Ramón Sampedro nos había hecho reflexionar a los juristas, a los parlamentarios y a la sociedad, ¿no?, sobre este tema. Aquí un señor pregunta que qué relación existe entre el suicidio clásico y la eutanasia. Esto pregunta para el filósofo, quizá, para empezar. La primera diferencia muy clara es que el suicidio clásico sí que es una decisión personal, que uno toma, lo lleva, no. En realidad los otros para nada están presentes, ¿de acuerdo? Tú decides suicidarte y te suicidas. No, pero lo que quiero decir es que el acto no implica colaboración de los demás por definición. Uno se va cerrando la puerta. En cambio, la eutanasia, por definición, una ley, unos médicos, aquí lo hemos visto, un médico, una comisión y otro médico, como incluso demasiada, se puede sospechar que demasiada gente es una de las críticas que se hace a la ley española. Pero entonces lo que sería es que para llevarlo a cabo, en la eutanasia está la persona y más gente, inevitablemente por definición, y el suicidio estás tú solo. Al menos que hay el auxilio al suicidio,
que ya es un límite, pero que no es necesario que nadie te auxilie. ¿Quieres responder? Quería decir algo que creo que también tiene que ver con lo que estás diciendo. Hay gente que no entra dentro de los criterios de la ley y que tiene muy claro y sigue preguntando por Suiza o sigue preguntando por sistemas de tomarse la libertad por su cuenta y hacerlo fuera de la ley. Vamos, es muchísimo mejor, evidentemente. Os podemos decir que del 99% de las personas que consultaban en situaciones súper dramáticas a DMD tienen salida en esta ley. Pero hay un 1% de personas que consultaban o que consultan a DMD que no entran de los criterios de la ley y se siguen informando sobre ir a Suiza. Por ejemplo, hay un caso de ceguera de una persona interesada, si no entra dentro de la ley, pues ir a Suiza. Es decir, que no, la ley no cubre a gente que lo tiene muy claro. Seguramente querías decir eso. Yo respecto al suicidio clásico, o sea, yo creo que esta ley lo que puede evitar mucho, y es una cosa terrible, son los suicidios violentos, y los suicidios, digamos, de un momento de saber que tienes la ley. Nosotros hemos dicho que esta ley alarga vidas. Hay personas, por ejemplo, enfermedades degenerativas que antes tenían que anticipar su propia muerte con un suicidio precisamente para no inculpar a nadie que las estaba ayudando, que ahora podrán esperar más porque saben que tienen la ley. O sea que esta ley puede alargar vidas. Sabemos casos de DMD que las alarga porque saben que después tendrán su ayuda. Después, si pensamos, yo no sé, en el suicidio de Séneca, que lo tenía clarísimo y era un suicidio súper clásico, porque cuando has dicho clásico me he ido a la época clásica. Fue un suicidio meditado, hecho, o sea, filosóficamente en todas las cartas a Lucilo, él ya explica precisamente cómo él puede decidir sobre su vida. O sea, que no tendría mucha diferencia. Murió acompañado de sus discípulos, ¿no? Fue en una bañera cortando. Entonces, al principio he interpretado tu pregunta por esa parte del suicidio de siempre. Primero, esos suicidios de siempre violentos, muchos no se realizarán. Si una persona quiere morir ahora, podrá ir a un médico y decir yo quiero ayuda para morir, establecerá un coloquio con él, dialogará, podrá expresar sus sentimientos, quizás luego se desesperará si no entra dentro de la ley y volvamos al principio, pero muchas de esas personas entrarán dentro de la ley. Y yo creo que como DMD nosotros, como lo que respetamos es la libertad individual y poder ser ayudados, pues seguiremos luchando para ampliar los criterios de la ley. Pero ya se han solucionado muchísimos temas, ¿eh? Y si me permite, primero añado una coletilla respecto a la cuestión que se planteaba en la anterior pregunta. Simplemente para aclarar, la ley no utiliza, la LORE, en ningún momento el término suicidio. No obstante, yo he intentado aludir a ello de forma muy rápida, pero la persona que ha solicitado la eutanasia, cuando se le autoriza, escoge la forma en que se va a llevar a cabo esa ayuda para morir. Puede ser autoadministración de las sustancias que le van a producir la muerte, se las suministra, se las entrega el equipo sanitario y él se las administra, o bien se administran estas sustancias por parte del personal sanitario. Claro, en el primer caso podríamos decir equivaldría a lo que hemos entendido siempre por una cooperación al suicidio, porque es la propia persona la que se causa la muerte. En la otra sería realmente una producción de muerte, es decir, una eutanasia, ¿no? Respecto a esta segunda cuestión, bueno, yo creo que no tengo conocimientos técnicos ni autoridad científica para dar respuesta a esta situación que plantea. Aquí en la sala hay médicos especialistas que con mucho más conocimiento que yo podrán dar respuesta a este tema, ¿no? Yo simplemente, si me permito y si me equivoco me corregirán, yo diría que lo que no se puede plantear. Primera cuestión, hemos dicho, nadie puede sustituir la voluntad personal, la decisión personal respecto a la prestación de ayuda a morir, la prestación de eutanasia.
o se ha solicitado personalmente o se solicita porque se está consciente y competente y se solicita, o ha de estar prevista con anterioridad en su documento de voluntades anticipadas, su testamento vital. Si no, nadie puede suplir esa voluntad. Una. Dos, la situación que plantea. Una persona se encuentra en situación de incapacidad, inconsciencia, en coma, lo que sea. En esa situación, bueno, yo entiendo que lo que no puede haber, porque ya no forma parte de los protocolos médicos actuales, de la praxis médica vigente, es el encarnizamiento terapéutico, la prolongación artificial mediante tratamientos futiles a esa persona, sino que, bueno, lo lógico y normal, cuando esa persona tiene un padecimiento, una enfermedad irresoluble, incurable, que le va a producir la muerte de forma indefectible, lo que diría es que la praxis médica aconseja tratamientos paliativos, unos tratamientos que alivien los síntomas para que esa persona no tenga angustia, no tenga dolor, pero no tenga otras manifestaciones, digamos, patológicas que le alteren la vida en la menor medida posible, tenga una muerte lo más dulce posible. Esa entiendo que sería la praxis médica, ¿no? Pero, no. La pregunta que se les ha formulado a los ponentes es ¿qué pasa con los enfermos psiquiátricos? Si pueden, digamos, solicitar de acuerdo con esta nueva ley, la eutanasia o no, y el problema añadido en ese caso de discriminar en qué casos sí, en qué casos no. Lo que hemos dicho antes, mi opinión es que el TLESB es lo suficientemente amplio y de hecho en Holanda, antes de la ley, antes de que fuera ley, cuando era procedimiento judicial, digamos, ya se planteó y ya se abrió paso a algunos enfermos psiquiátricos. Pero claro, en mi opinión es casuístico, estamos empezando, pero como de esta letra nada impide, en mi opinión, que entre. ¿Vosotros cómo lo veis? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero además como la última palabra la ha pedido el doctor Tuca, que ha sido presidente de la Comisión de Garantías y Evaluación, no sé si él querrá entrar en este tema. Yo, si no, estoy de acuerdo contigo en que padecimiento grave, crónico, imposibilitante podría entrar a algunos casos de enfermos psiquiátricos. Pero yo creo que le daría ahora la palabra al doctor Tuca. Perdone, lamento las molestias derivadas de lo telemático, pero bueno, merece la pena porque creo que hay 200 personas en Hispanoamérica, la mayoría de ellas viéndonos y bueno, mostrémosles cierta diferencia. Sí, muchas gracias por la invitación a subir. Bien. Unas matizaciones sobre las cosas que se han comentado, que evidentemente en todo estoy de acuerdo. En el aspecto es muy importante distinguir el aspecto entre 3B y 3C, padecimiento, porque habla la ley, ¿quién es el espíritu que se interpreta de padecimiento? Significa que no existe una enfermedad que genere, que sea por sí misma la muerte del paciente. Y entonces, por eso distingue enfermedad incurable y progresiva de padecimiento. Y entonces, el origen, la etiología, es irrelevante. Lo que es relevante es la repercusión, el impacto que tiene en la vida de la persona. Y de hecho, en este momento se están aceptando solicitudes con fragilidad avanzada. Fragilidad avanzada no es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico clínico, pero no es una enfermedad en sí misma. Una maurosis, la ceguera, por sí misma no es causa, sino provoca y condiciona un grado de dependencia invalidante que provoca un sufrimiento intolerable para el paciente. Entonces, la matización es que sí que la ley define que es imposibilitante, que es que comprometa las actividades de vida diaria, sin posibilidades de mejora razonable. La complejidad de la evaluación, es decir, oiga, ¿cómo valoras esto? Primero, ¿qué entiende una persona por imposibilitante? Tenemos personas que dicen, oiga, yo si no camino 18 kilómetros cada día, es que no es calidad de vida.
Bueno, pues, es difícil, ¿no? Entonces, la idea es esta. Y ahora, en este momento, la discusión es si son actividades básicas o actividades instrumentales, que es diferente. O sea, no se trata de depender para ir al baño, para levantarse de la cama, sino puedo relacionarme con el otro, puedo salir de casa y hablar con otra persona, que es diferente, entonces está trabajando. Y en la línea de lo que se comentaba, la salud mental entra de lleno en este aspecto, porque la mayoría de casos de salud mental no tienen comprometidas las actividades básicas, pero sí, en cambio, las instrumentales, la de la relación con el entorno. De hecho, en este momento se está redactando un informe de asesoría sobre este tema, sobre cómo se interpreta los juristas de la comisión y los médicos y diferentes profesionales. Sabéis que la comisión está formada por es interdisciplinar, enfermeras, psicólogos, representantes de la ciudadanía, trabajadores sociales, etc. Y están trabajando un poco. La matización era esta, ese aspecto. Entonces, lo importante es esto, es razonablemente mejorable o no. Y entran aspectos que son del mesosistema, lo que decíamos. Una persona tiene los recursos suficientes o se le han dado los recursos suficientes para adaptarse a una situación de déficit. Entonces es donde surgen a veces los conflictos o las interpretaciones. Era solamente este comentario. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido la suerte de que entre el público se hallaba el presidente de la comisión, el doctor Tuca, y hemos tenido la suerte de que nos haya ilustrado sobre este aspecto. Y esta sabe que el salón de grados, y ahí es donde se sientan los que sacan el doctorado. O sea, todo ha quedado muy apropiado. ¿Queréis añadir algo más sobre esto? Bueno, dada la hora, pasamos ya a la última parte de este acto, que es mi intervención, que no va a ser de 20 minutos, como dice aquí, sino mucho más breve. Yo me felicito mucho del desarrollo del contenido de este acto, porque sinceramente creo que ha sido muy interesante. 3 perspectivas complementarias, el problema de fondo que se suscita, toda la lucha, vamos a decir, ciudadana, cívica, por regular la eutanasia en términos más permisivos y que ha desembocado en la ley de 2021, que nos lo ha explicado Isabel muy bien, y después yo creo que, aunque decía Ramón que había sido muy esquemática, yo creo que es mejor una exposición clara, concisa, como la que has hecho. Creo que ha sido un acto muy interesante. Y luego las preguntas, intervenciones en general, también creo que han dado en el clavo. O sea que yo quiero felicitarme por eso. Y bueno, me tocaba hablar vamos a decir, en qué medida el Observatorio de Bioética y Derecho ha contribuido a la actual regulación de la eutanasia. No voy a extenderme con mucho detalle, pero sí diré que desde sus orígenes, cuando en los años 90 la doctora María Casado, hasta este mismo año, hasta el año pasado, con motivo de su jubilación, que ha dejado la dirección del observatorio, pues ya desde el principio ella había escrito su primer libro, un libro sobre la eutanasia. Hubo esta preocupación, porque de entre los problemas bioéticos, quizá la eutanasia junto al aborto son los más tradicionales, los que están más vinculados incluso a lo mejor al surgimiento de la propia disciplina de la bioética. Y el observatorio a lo largo de los años pues ha ido produciendo una serie de documentos que quién sabe con precisión hasta qué punto, no. Yo estoy convencido de que la acción cívica, que es acción política al margen de lo que llamamos habitualmente política, pero que es tan política como esa, la acción cívica, por ejemplo, a través de las asociaciones, por ejemplo, a través de la labor académica, particularmente una facultad de Derecho que tiene que estar, digamos, mirando siempre a las leyes vigentes y a su mejora. Pues yo creo que influye, no podemos decir cómo exactamente, pero influye. Yo creo que el documento del Observatorio sobre voluntades anticipadas lo hizo, y no hay más que ver su contenido, y cómo se reguló de esta práctica después, y el documento propiamente dicho sobre eutanasia, pues lo mismo.
Y yo les animo a los que estén interesados por estas cuestiones a que visiten la web del observatorio, donde todos estos documentos están en abierto, todos estos documentos y algunos otros más que resumen aportaciones de tipo diverso, ¿no? Entre ellos el libro del profesor Víctor Méndez, ¿no? Ese no está en la web, ese hay que comprárselo todavía, creo, pero es otro producto que demuestra que el observatorio pues, se ha preocupado por este tema desde el principio y, bueno, pues lo va a seguir haciendo porque, como mostraban las exposiciones y luego sus preguntas, el problema de la eutanasia naturalmente no se ha cerrado, porque una ley como esta, la aplicación de esta ley generará no solo estos supuestos o este tipo de supuestos que se han mencionado, sino muchos otros que pueden ser problemáticos, tanto desde un punto de vista sustantivo como desde el punto de vista de la aplicación del procedimiento previsto en la ley. No solo me queda dar las gracias muy efusivas tanto al público aquí presente como al público televidente, digamos, que anda por ahí por el mundo. El observatorio pues se congratula mucho de que sus actividades pues estén abiertas, digamos, al público que no está directamente vinculado con la facultad, con la universidad, y cree que así satisface uno de sus principales objetivos. Así que muchas gracias a todos y buenas tardes.